Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con todos ustedes y de traerles un tema que sé que a muchos les interesa, especialmente si son fans de las series turcas y, por supuesto, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en los medios y entre los fans. Kerem Bürsin, me dolió lo que dijo Hande. La verdad al descubierto. Si han leído bien, vamos a desgranar esta situación que ha generado tanta curiosidad y especulación. Sé que muchos de ustedes han estado esperando que hablemos de esto, y créanme, he estado investigando a fondo para traerles la información más precisa y contextualizada posible. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Además, le dan un gran apoyo a este espacio que creamos con tanto cariño para ustedes. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Bueno, como les decía, el mundo del espectáculo turco, y en particular la relación y el pasado de sus estrellas más queridas, siempre genera un torbellino de noticias y rumores. Y en esta ocasión, el foco está puesto en dos nombres que resuenan con fuerza, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ambos actores que conquistaron corazones a nivel mundial con su química en Senkalkam, tuvieron una relación que mantuvo a los fans al borde de sus asientos. Sin embargo, como muchas historias de amor en la farándula, la suya llegó a un punto de quiebre, y las repercusiones de esa ruptura, y los comentarios posteriores, continúan resonando. Hoy el titular que nos trae aquí es fuerte: Kerem Bürsin, me dolió lo que dijo Hande. La verdad al descubierto. Esto sugiere que ha habido algún comentario o declaración por parte de Hande que ha afectado a Kerem, y que vamos a intentar desentrañar qué pudo haber sido, cuál es la verdad detrás de estas afirmaciones y cómo ha impactado en Kerem. Para entender el contexto, es importante recordar la intensidad con la que se vivió la relación entre Kerem y Hande. Cuando confirmaron su noviazgo, los fanáticos de Senkalkam celebraron, viendo en ellos a la pareja perfecta, tanto en la pantalla como en la vida real. Su química era innegable y la forma en que se apoyaban mutuamente, tanto en sus carreras como en su vida personal, era admirada por muchos. Sin embargo, el tiempo pasó, y los rumores de separación comenzaron a circular. Finalmente se confirmó que habían tomado caminos separados. Y es a partir de ese momento que las declaraciones, o la ausencia de ellas, y los supuestos comentarios, cobran relevancia. El titular de hoy sugiere que Hande Erçel hizo o dijo algo que hirió a Kerem Bürsin. En el mundo de las celebridades, las rupturas rara vez son sencillas y limpias, y a menudo hay emociones encontradas y declaraciones que pueden ser malinterpretadas o que simplemente revelan la dolorosa realidad de una separación. La frase "me dolió lo que dijo Hande" apunta directamente a un comentario específico o a una serie de declaraciones que habrían tenido un impacto emocional significativo en Kerem. Y es aquí donde entra nuestro trabajo de investigación: intentar rastrear esas declaraciones, entender su posible significado y cómo pudieron haber llegado a los oídos de Kerem, y por supuesto, si han sido confirmadas o desmentidas. Hemos visto en diversas plataformas de noticias y redes sociales referencias a ciertos comentarios de Hande después de su ruptura con Kerem. Algunas de estas menciones son vagas, otras son más directas, pero la mayoría se centran en interpretaciones de sus declaraciones públicas, o en supuestos comentarios hechos en entrevistas o a través de terceros. Es crucial ser cautelosos con la información que circula en estos ámbitos, ya que a menudo se magnifica, se tergiversa o se saca de contexto. Sin embargo, el hecho de que el titular sea tan específico nos indica que hay una base, por pequeña que sea, para esta afirmación. Una de las posibilidades es que Hande en alguna entrevista o en un momento de sinceridad, haya hecho comentarios sobre la relación, la ruptura o Kerem que, aunque no tuvieran mala intención, sí hayan sido interpretados por Kerem como hirientes. Podría ser algo relacionado con las razones de la separación, con cómo él manejó la situación, o incluso con sus aspiraciones personales que pudieran haber chocado con las de ella. En una relación, y más aún cuando termina, las palabras pueden tener un peso enorme, y lo que para uno es una simple expresión de sentimientos, para el otro puede ser una herida profunda. Otra línea de investigación se centra en los rumores y filtraciones. A veces la información llega a través de fuentes anónimas o cercanas a los famosos. Si bien esto debe tomarse con pinzas, no podemos descartar que hayan circulado comentarios de Hande que no fueron públicos, pero que de alguna manera llegaron a Kerem y le causaron dolor. Esto podría ser a través de amigos en común, o incluso por parte de sus equipos de trabajo.
Pero, ¿cuál es la verdad al descubierto que promete el titular? Aquí es donde debemos ser más analíticos. La verdad rara vez es tan simple como un solo comentario o una sola acción. Detrás de cada ruptura hay una compleja red de emociones, expectativas y realidades. Si Kerem sintió dolor, es probable que haya sido por una suma de factores, y quizás un comentario específico fue la gota que colmó el vaso, o simplemente la manifestación más visible de un malestar más profundo. Hemos estado revisando entrevistas de Anne Ercel posteriores a la ruptura. En general, ella ha sido bastante reservada y respetuosa al hablar de su relación pasada con Kerem. Suele centrarse en su presente, en sus proyectos y en su bienestar personal. Sin embargo, en ocasiones, las entrevistas no son directas, sino que se basan en preguntas indirectas o en la interpretación de sus gestos y expresiones. Por otro lado, también hemos buscado declaraciones de Kerem Bürsin. Él también ha sido, en su mayoría, diplomático y ha hablado de Anne con respeto, a menudo refiriéndose a ella como una persona importante en su vida y deseándole lo mejor. Sin embargo, es en el tono, en las pausas, en las miradas, donde a veces se pueden leer entre líneas. Si el titular es cierto, Kerem habría sentido un dolor real por algo que dijo Anne. Podría ser algo que ella dijo en un contexto privado que se hizo público, o algo que dijo en público pero que él percibió de una manera muy personal. Una posible interpretación es que Anne haya hablado de algún aspecto de su relación o de la ruptura que Kerem consideraba privado o sensible, y al escucharlo de forma pública, se sintió expuesto o herido. O quizás Anne haya expresado una visión de la relación o de él que no se correspondía con la suya, y eso le haya causado decepción o dolor. Otro factor a considerar es el momento. Las declaraciones de Anne, si las hubo, pudieron haber sido hechas en un momento en que Kerem aún estaba procesando la ruptura, o cuando estaba en un momento de vulnerabilidad. El dolor no es solo lo que se dice, sino también cuándo y cómo se dice. La verdad al descubierto también podría implicar que algo que Anne dijo públicamente, y que quizás fue interpretado por los fans de una manera inocua, en realidad tenía una carga más profunda para Kerem. A veces los actores son muy conscientes de la imagen que proyectan, y cualquier comentario que altere esa percepción o que revele una faceta que ellos preferían mantener oculta, puede ser doloroso. Hemos intentado rastrear la fuente original de este titular. En muchos casos, estos titulares sensacionalistas surgen de especulaciones de fans o de la amplificación de rumores. Sin embargo, si queremos llegar a la verdad, debemos buscar noticias de fuentes confiables, entrevistas directas y declaraciones oficiales. Una de las cosas que más se ha comentado es si Anne habría insinuado que Kerem no la apoyaba lo suficiente en algún momento, o que la relación tuvo un fin unilateral por parte de él, o que él no cumplió con ciertas expectativas. Si Anne hubiera expresado alguna de estas ideas, incluso de forma sutil, y Kerem se hubiera enterado, es comprensible que se sintiera herido, especialmente si él considera que su versión de los hechos es diferente. La verdad, a menudo, es una perspectiva. Lo que para Anne pudo haber sido una simple descripción de su experiencia, para Kerem pudo haber sido una acusación implícita o una tergiversación de su carácter o acciones. La comunicación post-ruptura entre exparejas es un terreno minado, y las palabras, por bien intencionadas que sean, pueden rebotar de maneras inesperadas. Es posible también que el titular se refiera a un malentendido. Tal vez Anne dijo algo y Kerem lo interpretó de la peor manera posible, o se le presentó la información de forma distorsionada. En el mundo de la fama, donde hay tantas personas involucradas y tantos intereses, los malentendidos pueden escalar rápidamente. En este vídeo, nuestro objetivo no es juzgar a ninguno de los dos, sino intentar entender la dinámica de una situación delicada. Kerem y Anne son dos personas talentosas y exitosas, y su relación, aunque haya terminado, formó parte de sus vidas y dejó una huella. Si Kerem sintió dolor por algo que dijo Anne, es una emoción válida y humana. Lo importante es cómo se maneja ese dolor y si se busca una resolución, o simplemente se sigue adelante. La verdad al descubierto en este caso podría ser la confirmación de que a pesar de su éxito y su vida pública, ambos son seres humanos con sentimientos, y que las rupturas, incluso entre las estrellas, son dolorosas. Si Anne hizo un comentario que hirió a Kerem, es probable que no haya sido con malicia, sino como parte de su propia experiencia y proceso de sanación. Y si Kerem se sintió herido, es natural que buscara cerrar ese capítulo. O procesar esa emoción. Hemos revisado algunos foros y comentarios de fans que especulan sobre este tema.
Hay quienes creen que Ande habló de cierta presión mediática o de la toxicidad que a veces rodea a las relaciones de celebridades y que Kerem se sintió aludido. Otros sugieren que Ande pudo haber hecho algún comentario sobre sus futuras aspiraciones, que indirectamente implicaba que Kerem no encajaba en ellas y eso le habría dolido. La realidad es que a menos que Kerem o Ande hagan una declaración oficial y detallada sobre el incidente específico, gran parte de esto seguirá siendo especulación. Sin embargo, el hecho de que Kerem haya externado que algo le dolió, por muy indirectamente que sea, nos da una pista de que hubo una herida. Nuestra conclusión es que si bien el titular es llamativo y apunta a un momento de dolor para Kerem Bürsin, la verdad al descubierto es que las relaciones, incluso las más públicas y admiradas, son complejas y pueden dejar cicatrices. Lo que Ande pudo haber dicho y que hirió a Kerem, probablemente se relaciona con la forma en que ella percibió la relación o su fin, y que él, por alguna razón, sintió como una ofensa personal o una herida a su ego o a su imagen. Es un recordatorio de que las palabras tienen poder, y en el ámbito de las celebridades, ese poder se amplifica. La verdadera verdad es que las emociones humanas son universales, y el dolor de una ruptura es algo que todos, de una forma u otra, hemos experimentado. Y bueno, eso es todo por hoy, mis queridos seguidores. Hemos intentado desglosar este tema tan comentado sobre Kerem Bürsin y las supuestas palabras de Ande Erçel que le habrían dolido. Espero que este análisis les haya resultado intrigante e informativo. Como siempre, les recuerdo que la información en el mundo del espectáculo puede ser resbaladiza, y debemos ser críticos con lo que leemos y escuchamos. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal sea posible. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que hubo un comentario específico que hirió a Kerem? ¿Cómo creen que deberían manejarse estas situaciones en la esfera pública? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de estas estrellas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Hasta la próxima.